Hola, ¿qué tal? Hoy hablaré sobre las enfermedades de transmisión sexual y su curación homeopática. Dentro de la homeopatía, los miasmas son considerados la raíz o causante o impulsora de las enfermedades que tiene el ser humano. Este miasma de la enfermedad propiamente, la sífilis, es una enfermedad que nos ofrece a los dedicados a la salud, a curar este tipo de enfermedades y otras, muchas dificultades para su curación, lo cual sí es posible, ¿no? Pero no deja de ser algo difícil por su resistencia. Y aparte, normalmente la sífilis se junta o se desarrolla con lo que nosotros conocemos el miasma psórico, que viene siendo una alteración del pensamiento muy rápida, muy avanzada, lo que serían básicamente las mortificaciones y las creencias negativas. Para distinguir, para fines curativos, nosotros hemos clasificado en 3 estadios la enfermedad de la sífilis. El primero, cuando la sífilis todavía no se ha complicado y está acompañada de síntomas locales o chanclos, y o si estos hubieran sido eliminados por aplicaciones externas, pomadas, menjurjes, lo que sea. Y básicamente el hecho de que desaparezcan momentáneamente hace creer al paciente que ya sanó. El segundo estadio, cuando se presenta en forma aislada, es decir, sin complicaciones con cualquiera de los otros miasmas, que sea el pensamiento o la psicosis, y que ha sido privada de su síntoma local, del chanclo o también el bubón. O sea, que no tenga esas características llagas que aparecen, que raramente no están ahí. Y la última de los estadios es cuando se complica con otra enfermedad crónica provocada por los pensamientos, las emociones, los sentimientos, se desarrollan en conjunto. Y bueno, ahí es más complicado porque ya son 2 raíces emocionales las que hay que equilibrar y sanar para lograr quitar esa sífilis. Los homeópatas o los alópatas, los dos tenemos la facilidad de lograr tener esa curación. El alópata elimina el chancro por medio de sustancias corrosivas que lo hacen desaparecer y hacen que las llagas queden, la piel quede limpia, que desaparezcan esas llagas y que se cree que ya se llegó a una solución definitiva. A nivel homeopático, creemos y estamos convencidos y está estudiado científicamente que no es así la curación, que de hecho la persona ya tenía un miasma, una tendencia sifilítica que hizo que se desarrollara con mayor facilidad esa parte física y que apareciera ese chanclo. Cuando el médico alópata elimina el bubón, entonces la naturaleza interna del ser humano desarrolla otro tipo de enfermedades por medio de dolencias secundarias que a la vista o médicamente no están correlacionadas con una sífilis mal curada. Porque incluso pueden aparecer meses después o años después las secuelas de esa sífilis mal curada. Desde el punto de vista homeopático, en el momento en que se realiza el acto sexual, el coito, el miasma sifilítico ya ingresó con el puro roce, por el puro contacto físico de las personas. Todo organismo viviente que ha sido recibido a través de ese contacto hace que el miasma ya sea transmitido tanto emocional o energéticamente como físico.
El primer estadio de los que le hablé anteriormente es el más sencillo y fácil de curar. Es cuando el chancro o el bubón aún están presentes y no ha habido complicaciones con los miedos, con las emociones, con los sentimientos, con esa zora que nos va a estar dando muchos problemas mentales y emocionales por habernos enfermado de sífilis. Ahí es cuando podemos actuar rápidamente en los síntomas físicos y mentales. ¿Y qué hacemos? Aplicamos un medicamento en base a mercurio, que es el más adecuado para ese tipo de situaciones, y logramos corregirlo en pocos días y sin ningún efecto secundario. El segundo estadio es un caso más bien raro de sífilis. Es en la que el individuo que ya ha contraído esa enfermedad y es cuando la persona ya recurrió a otros métodos medicinales y ya fue corregido las expresiones físicas de los chancros o del bubón y aparentemente ya está limpio, ya no tiene ninguna infección, ya no tiene ningún contagio y ahí si la persona no ha sido demasiado agredido por el contagio o la enfermedad de la sífilis, podemos, con el tratamiento homeopático, podemos hacer que sane hasta lo más profundo a todos sus órganos, a todo su organismo, para que no haya ninguna secuela o no quede ninguna herencia sifilítica en él. Y el tercero de los estadios es el caso del enfermo donde se presenta la sífilis, no se complica con unos pensamientos o un miasma sórico que le provocan muchos pensamientos negativos y singulares y mortificantes, y bueno, eso o que ya fue de alguna manera logró que le quitaran las expresiones físicas de esa enfermedad, o no se complicó con alguna enfermedad crónica ya padecida anteriormente de su contagio de sífilis. Si ese es el caso, es el más difícil de curar, porque ahí lo más seguro es que él ni siquiera se dé cuenta de que las complicaciones que no aparecieron lo hacen más difícil de detectar y más difícil de curar. Cuando nosotros como homeópatas tratamos con mucho éxito esta enfermedad, normalmente lo primero que manejamos es darle la paz y la tranquilidad al paciente. O sea, lo que nosotros conocemos, darle un medicamento antisórico, quitarle, voy a usar un lenguaje común, quitarle ese comezón de pensamientos que lo único que hacen es torturarlo, mortificarlo y angustiarlo, regresarle la paz interior. Eso le va a generar una fuerza vital más grande. Y ya con eso, en cuanto logremos que está tranquilizado, ya comenzamos con el tratamiento adecuado y directo para la sífilis. Durante un lapso, vamos a decir, de 3, 5, 7 semanas máximo, a dosis continuas, produciendo con eso una mejoría total y sanación total. Y como dijo el gran maestro, creador de la homeopatía, el doctor Hahnemann, dice, y lo leo textualmente: a lo largo de mi práctica solamente 2 casos hallé en los que se hubiera complicado los 3 miasmas crónicos: la enfermedad de las verrugas ficoideas, con el miasma del chancro venéreo y con la zora desarrollada. Y ambos fueron curados siguiendo el mismo método. La zora fue primer tratamiento. Luego otro de los miasmas crónicos restantes, según el cual de ellos exhibiera los síntomas más prominentes en comparación al otro.
Y aquí, en la opinión ya personal o de la experiencia de la práctica, ¿cuáles serían las características de un paciente con un miasma venéreo o sifilítico? Son personas de carácter insidioso, de mal humor, con tendencias suicidas, sin amor a la vida, con accesos y forúnculos malignos, o sea, normalmente expulsan pus y en abundancia. Cuando transpiran mucho, se sienten mal o en exceso mal. Su aliento es muy agresivo, muy fétido, muy maloliente. Sus excreciones de cualquier parte del cuerpo no lo alivian, lo agravan, lo hacen sentir peor. Se siente muy mal con el calor, padece con mucha frecuencia dolores de huesos, le gustan las bebidas y los alimentos calientes, mejora al aire libre antes de dormir. Mejor dicho, agrava los alimentos calientes y las bebidas calientes, mejora deseando comidas y bebidas frías. Son personas que tienen muchas alteraciones de la piel de todo tipo, sin comezón, y normalmente presentan daño a nivel estructural en su organismo y a nivel celular. Con estas condiciones, básicamente en una entrevista con tu consulta homeopática aquí en Botánica Jesús, con tu servidor, no necesariamente podemos comenzar con preguntarte si la has padecido o no la has padecido. Si no la reportas o en la entrevista no sale, no importa. Si ya la heredaste por tus ancestros que ni siquiera supiste que la tuvieron, tus rasgos de herencia personalizados hacen y nos permiten ver que sí tienes antecedentes sifilíticos. Y ahí la homeopatía te ayuda a curarlos desde la raíz, cambiando hasta toda tu estructura física necesaria para tu salud y muchos de tus patrones de pensamiento. Haz tu cita aquí en Botánica Jesús.